Diga conmigo: Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, por la sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario, Señor, esa sangre que fue vertida también a favor nuestro, pedimos en este momento la ayuda de tu Espíritu Santo. Pedimos que venga tu reino a este lugar, Señor. Pedimos que se abran los cielos sobre esta reunión, que tu reino se establezca con poder, Señor. Que en el nombre de Jesús nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras vidas sean inundadas de tu amor y de tu gracia. Que venga el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra, y que hoy, Señor, podamos ser alumbrados, podamos ser iluminados, podamos ser, Señor, dirigidos en la dirección, Señor, de tu verdad. Llena este lugar con tu presencia. Diga a la iglesia: llena esta casa con tu gloria, llena esta casa con tu poder, Señor. Somos un pueblo que te anhela, somos un pueblo que te necesita, somos una iglesia, Señor, que te busca. Oh Señor, abre los cielos sobre este lugar, abre los cielos sobre este lugar, oh Rey. Dale un fuerte aplauso al Rey en este día. Te damos a ti, Señor, toda honra y toda gloria. Sean todos bienvenidos, sean todos muy bienvenidos a Maranata. Es un placer estar juntos un domingo más, un domingo glorioso más, con el propósito de tener hoy un encuentro con nuestro Rey, con nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos están aquí hoy expectantes y realmente desean anhelan, tener un encuentro con el Dios de la gloria y de poder? Diga conmigo: Espíritu Santo, alumbra nuestros corazones con la palabra de Dios, que nuestros oídos se abran y que hoy podamos oír tu voz. Den un aplauso al Señor, por favor. Le invito a que tome su lugar. Gracias, mi Señor. Creo que nuestra adoración y nuestra alabanza tiene que estar siempre enfocada en Dios, enfocada en Jesús, enfocada en su obra. La adoración, la alabanza siempre tiene que estar dirigida hacia Él y nunca a nosotros mismos. Cuando nosotros escuchamos alguna música y de repente esa música tiene como que está centrada en nosotros, en lo que sentimos, en lo que vivimos, eso es, o si bien puede llegar a ser algo poético, es meramente emocional. Pero cuando realmente nosotros queremos exaltar y adorar al Señor, debemos estar completamente dirigidos, debemos estar completamente enfocados en Él. Él es el centro, amén. Él es lo más importante. Y bueno, quiero terminar esta serie de enseñanzas acerca de la gracia que hemos estado compartiendo por las últimas semanas. Creo que fueron con hoy 6 mensajes acerca de este maravilloso, o 5 mensajes acerca de este maravilloso tema. Y creo que hoy voy a compartir con usted el más importante de todos los mensajes de la gracia que he traído. Sin duda creo que es el clímax, de alguna manera, la cúspide de
la obra de la gracia. Puedo decir que es la obra máxima de la gracia. Quiero que me acompañe por favor a Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Este es un pasaje muy familiar para la mayoría de los cristianos, pero hoy de verdad le pido al Espíritu Santo que alumbre nuestro corazón y nuestros pensamientos y que nos ayude a recibir revelación, sabiduría, entendimiento acerca de esta importante verdad. ¿Están listos? Iglesia, ¿están listos? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y obviamente cuando nosotros hablamos de la gracia, el resultado es que esto no es de nosotros, pues es un don, recuerde, un regalo inmerecido que viene de parte de Dios. Como un gran número de judíos en ese tiempo estaban expuestos a la enseñanza novedosa de la gracia y del evangelio, se les hace la aclaración que no es por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie presuma que ha sido por sus méritos, por sus credenciales o por su espiritualidad. Yo creo que la obra máxima de la gracia de Dios es nuestra salvación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si nosotros realmente pensamos en cuál es el clímax de la gracia, cuál es la obra máxima de la gracia, tenemos que saber que es nuestra salvación. Por eso dice la palabra de Dios en Efesios que es por gracia que usted y yo somos salvos, y todo esto por medio de la fe. La gracia no se centra en el hombre, la gracia se centra en Dios. La gracia no se centra en nosotros, la gracia se centra en lo que nuestro Señor Jesucristo ha realizado a favor nuestro y que ahora nosotros recibimos como un beneficio total y absolutamente inmerecido. En alguna ocasión, platicando o compartiendo el evangelio con una persona hace algunos años atrás, hablándole acerca de la necesidad de ser salvos, la persona me dijo: pero ¿por qué y de qué yo necesito ser salvo? Esto es algo bien importante, esto es algo que usted debe entender, debe comprender muy bien, porque a menos que una persona realmente entienda de qué necesita ser salvo, no le va a dar valor, no le va a dar aprecio a la maravillosa gracia de Dios. Aún si nosotros mismos olvidamos cuál era nuestro estatus delante de Dios cuando estábamos sin Cristo, hoy en día podemos perder de vista el valor y el peso maravilloso de la gracia de Dios, que, como he estado diciendo en las últimas semanas, no puede ser sustituido con ninguna otra cosa. Escuche, no existen sustitutos para la gracia de Dios. No existe ninguna virtud en nosotros, ningún mérito en nosotros, ninguna habilidad en nosotros, ninguna credencial en nosotros, ninguna obra de nosotros que pueda ocupar el lugar que solamente la gracia de Dios puede ocupar. La gracia de Dios no solamente es necesaria, sino que es indispensable. No es una doctrina más, sino que es nuestra más grande necesidad en la tierra para que podamos vivir realmente a la altura de nuestra salvación. Nadie, escúcheme, jamás podrá vivir a la altura de la salvación con sus propias fuerzas. Nadie jamás en la tierra podrá vivir a la altura de su salvación por sus propias obras o por sus propios méritos. La gracia de Dios es indispensable. Dele un fuerte aplauso a mi Señor, por favor. Esta es una de las cosas que me ha impactado en estas últimas semanas, el saber que absolutamente nada puede sustituir la gracia, nada puede ocupar el lugar de la gracia de Dios. Así que nosotros debemos realmente comprenderla.
Entender que la gracia vino por medio de Jesucristo y que todos aquellos que tienen al Hijo no solamente tienen la vida, sino que también tienen la gracia de Dios. La gracia no es una promesa futura, sino que la gracia es un bien presente que usted y yo podemos experimentar y podemos disfrutar aquí y ahora, gracias a lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho. Así que esa persona que le compartía, que hace algunos años me dijo, pero que de qué, ¿por qué yo necesito ser salvo? Escuche esto: toda persona en esta tierra, sin importar su raza o su religión, sin importar el país que vive, el estatus económico que tiene, la familia de la que proviene, si es empresario o si es médico, si es empleado, lo que sea, toda persona en esta tierra, sin importar su raza o su religión, se encuentra en un estado de enemistad contra Dios por causa del pecado y está destinada a vivir eternamente separada de Él, a menos, y esto es lo importante que usted y yo tenemos que entender, que tenemos que conocer, a menos que reciba por la fe la gracia inmerecida de la salvación, la cual se obtiene exclusivamente por medio de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo, quien, como ya sabemos, se entregó al sacrificio de la cruz por causa de nuestros pecados, con el propósito de reconciliarnos con Dios. Mire, para escribir esta frase que yo le acabo de compartir, estuve realmente orando un buen rato. No fue algo simplemente que se me ocurrió, porque para mí realmente es muy importante que usted entienda cuál es el estado de una persona sin Cristo, cuál es la condición, cuál es el estatus de una persona que no tiene a Cristo, sin entrar en ningún tipo de controversia acerca de distintas corrientes o pensamientos teológicos. Básicamente, se lo repito, toda persona en esta tierra, sin importar su raza o su religión, se encuentra en un estado de enemistad contra Dios por causa del pecado y está destinada a vivir eternamente separada de Él, a menos que se arrepienta y reciba por la fe la gracia inmerecida de la salvación, la cual se obtiene exclusivamente, y subrayé con negritas, exclusivamente por medio de la persona y obra del Señor Jesucristo, quien se entregó al sacrificio de la cruz por causa de nuestros pecados, con el propósito de reconciliarnos con Dios. Por eso, hablando de Jesucristo, la Escritura dice en Hechos capítulo 4 verso 12: y en ningún otro hay salvación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Se refiere a nuestro Señor Jesús. En ningún otro hay salvación. No existe ningún otro camino, no existe ningún otro medio, no existe ninguna otra forma a través de la cual una persona que se encuentra en un estado de enemistad contra Dios por causa del pecado pueda ser perdonada y reconciliada, sino solo y exclusivamente por medio de la persona de nuestro Señor Jesús. Por eso el verso continúa diciendo: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay muchos caminos, solamente hay un camino, y Jesucristo es ese camino. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Jesucristo es el camino a la salvación. Pero escuche, qué importante es entender en primer lugar el estado en el que se encuentra una persona sin Cristo. Y no podemos dejar de mencionar el peligro inminente de perdición al que está destinado sin la salvación. Es este tipo de cosas lo que realmente nos da una perspectiva del valor de la gracia de Dios. Como dice Efesios capítulo 2 verso 12: en aquel tiempo, dice la palabra de Dios, estabais sin Cristo, y como consecuencia de esto, vea, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Pero eso no es lo peor. Lo peor es lo que dice a continuación: estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Una persona sin Cristo
es una persona sin esperanza, es una persona sin Dios. Y no importa la religión que profese, si no tiene a Cristo, está sin esperanza y está sin Dios en el mundo. Por eso es que no solamente la gracia, sino la persona de nuestro Señor Jesucristo se hace tan necesaria y tan indispensable. Usted y yo nunca vamos a entender realmente la importancia y el valor de la maravillosa gracia de Dios hasta que entendamos lo inmerecedores que somos de ella. Muchas veces nosotros, en un mundo que está de alguna manera organizado para recompensar el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, el compromiso y todas esas cosas están bien y tienen su lugar. Pero cuando nosotros hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando de algo que usted y yo no podemos recibir por razón de ningún mérito que usted y yo podamos tener. No existe absolutamente nada en usted y yo, con excepción de nuestra fe en el Señor Jesucristo, que nos pueda dar acceso a la preciosa gracia de nuestro Padre y Rey. Por eso es que usted y yo necesitamos realmente entender la importancia y el valor de la gracia. Pero todo esto desde la plataforma de que usted y yo realmente somos inmerecedores de ella. Es más, como pecadores, no solamente por naturaleza, sino también por elección personal, la Biblia dice que pesaba sobre nosotros una sentencia de muerte. Y esto está clarísimo en el Salmo 7, versos 11 y 12. No es un pasaje que se use muy a menudo, pero está ahí. Dice la Biblia: Dios es juez justo. Diga conmigo: Dios es juez justo. No lo escuché, diga: Dios es juez justo. Amén. Y está airado contra el impío todos los días. Pastor, pero no dice la palabra de Dios que de tal manera Dios amó a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna? Así es, Dios ama a ese impío, a ese pecador. Dios nos amó a usted y a mí en esa condición de impíos y de pecadores. Pero eso no significaba que su condición de juez justo no lo llevara a Él a experimentar el estar airado. El estar airado contra el impío. Vea lo que dice la palabra: Dios está airado contra el impío. Lo ama, pero está airado con él por causa del pecado. Y luego dice: si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Así que en alguna manera, en nuestra condición de pecadores sin Cristo, sobre nosotros pesaba una sentencia de muerte. Esa es la realidad. Ahora, el amor y la misericordia de Dios. Aquí es donde usted dice: Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia. Yo dije el viernes que el amor y la misericordia de Dios son los autores intelectuales de la gracia, pero que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue el medio que hizo posible la provisión de esa gracia destinada para nosotros. El amor y la misericordia de Dios y el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz fueron los que hicieron posible la provisión de la gracia de Dios que tú y yo podemos recibir el día de hoy, que puede recibir hoy una persona que antes de hoy había vivido completamente, totalmente en enemistad con Dios, pero que sin embargo escuchó el mensaje del evangelio, escuchó el mensaje de la cruz. Ese mensaje lo hizo por primera vez en su vida, quizá sacar sus ojos de él mismo, ser liberado por un momento de su propio ego y contemplar la obra de la cruz. Y ahí, en ese lugar, encontró la gracia de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios y la justicia de Dios, que lo llevaron a él a experimentar una total y absoluta conversión genuina, poderosa. ¿Se da cuenta cómo la gracia siempre pone énfasis en Dios? Siempre pone énfasis en Dios. De alguna manera, la gracia te libera de la introspección y te libera de
estar centrado en ti mismo. Porque la gracia siempre, como decíamos el viernes, como un entrenador de un niño, quiere llevarte a Jesús, quiere llevarte a Dios, quiere llevarte a la obra de la cruz. Por eso Efesios capítulo 2, versos 4 y 5 dice: pero Dios, ese pero es bien importante, pero Dios, que es rico en misericordia. Vea, éramos impíos, claro que sí. Éramos pecadores, claro que sí. ¿Estaba Dios airado con nosotros? Claro que sí. La palabra de Dios nos instaba al arrepentimiento. Había sobre nosotros en algún sentido una sentencia de muerte. Pero Dios, diga, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por su misericordia? Dice la Biblia, Dios que es rico en misericordia. Pero vea qué interesante, hablando acerca de nuestra condición de pecadores y de nuestra condición o estatus sin Cristo, la Biblia dice que estábamos muertos en pecados. Muertos. El concepto de la muerte está completamente relacionado, me refiero a la muerte espiritual, está totalmente relacionado con un estado de separación, de enemistad, de distanciamiento entre el hombre creado y el Dios creador. La Biblia le llama a eso muerte espiritual. Inclusive, probablemente usted ha leído el lugar donde una persona vino donde nuestro Señor Jesucristo y le dijo: Señor, te seguiré, pero déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesucristo le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven y sígueme. Mire, la primera vez que yo leí eso realmente fue un shock. O sea, Jesús, le llamó a las personas muertos. ¿Muertos en qué sentido? En este sentido. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados. A lo que nuestro Señor Jesucristo se refería era a todas estas personas que por causa del pecado están separadas de la gloria de Dios. Como dice Romanos capítulo 3, por cuanto todos pecaron, dice que han sido excluidos de la gloria de Dios. A eso la Biblia le llama muerte espiritual. Y Jesús ahora lo menciona cuando dice: todas estas personas son como muertos vivientes, muertos en sus pecados, muertos porque están distantes de Dios, muertos porque no tienen manera de tener realmente comunión con Él, muertos porque no pueden disfrutar de la presencia y de la gloria de Dios, muertos porque no pueden vivir y caminar en el propósito para el cual fueron creados, muertos porque no pueden ser la morada del Espíritu Santo. Así que dejen que estos muertos en vida entierren a los muertos del cuerpo. Eso realmente es muy impactante. Sin embargo, describe muy bien el estado de aquella persona que se encuentra sin Cristo. Por eso, cuando nosotros leemos, pero Dios, que es rico en misericordia, no podemos hacerlo sino con gratitud. No podemos hacerlo sino con admiración. No podemos hacerlo sino realmente con gozo y con alegría. Porque pero Dios, ese pero Dios es lo que cambió todo. Aleluya. Con su gran amor, pero Dios que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados. Es decir, el hecho de que nosotros estuviéramos muertos en pecados no fue un impedimento para que Él pudiera cambiar nuestra condición. Y todo esto lo hizo como nos dio vida juntamente con Cristo. Jesucristo fue la provisión del Padre para que usted y yo pudiéramos experimentar el maravilloso regalo de la salvación. Así que ahora, escuche bien, ya no somos muertos. Ahora dice la palabra de Dios, nos dio vida. Diga, Jesús nos dio vida. Aleluya. ¿Alguien aquí tiene vida? Levánteme las manos o algo, gloria al Señor. Nos dio vida juntamente con Cristo. Y entonces aclara, por gracia sois salvos. Eso sucedió por la gracia de Dios. Ahora, ¿se da cuenta? Como hemos estado aprendiendo, que la gracia de Dios siempre resalta
la misericordia de Dios, siempre resalta a Dios, siempre nos lleva a Dios, siempre nos lleva a Jesús, siempre nos toma de la mano para encaminarnos al Hijo de Dios y nos hace entender lo necesitados que somos de su ayuda. En el antiguo pacto, vea, la ley resaltaba por una parte la perfección moral de Dios y por otra parte nuestra incapacidad e imperfección humanas. La ley reveló de tal manera la perfección moral de Dios que nos dejó a nosotros, seres humanos incapaces e imperfectos, en un hoyo literalmente. El énfasis estaba desde la perspectiva del hombre en la obediencia a la ley. El hombre razonaba, porque la ley así lo mandaba: si yo obedezco esa ley, si yo obedezco ese estándar de vida, si yo de alguna manera me esfuerzo por cumplir a cabalidad todas y cada una de las cosas que Dios me exige en esa ley, entonces yo realmente voy a poder alcanzar el favor y la aceptación de Dios. El problema, ¿sabe cuál era? Que nadie pudo. Solamente un hombre pudo hacer eso, y fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Y ¿sabe qué es lo maravilloso? Que Jesucristo cumplió toda la ley, absolutamente toda la ley, pero lo hizo no solamente para honrar la justicia de Dios, sino para también favorecernos a nosotros. Escuche. Entonces, como en el antiguo pacto la ley resaltaba por una parte la perfección moral de Dios, por otra parte quedaba expuesta nuestra incapacidad e imperfecciones humanas. Así que el énfasis desde la perspectiva del hombre estaba en la obediencia a dicha ley, lo cual en la mayoría de los casos sinceros resultaba en frustración y fracaso. No podíamos vivir bajo un estándar tan alto. ¿Cuántos se sienten identificados con eso? Yo le voy a decir algo. Así que el hombre estaba de alguna manera confinado a mirarse a sí mismo y a su imposibilidad, muy lejos de poder agradar a Dios. Y muchas personas nos hemos sentido así a lo largo de nuestra vida, aun cuando no éramos cristianos. Vea cómo vive la mayor parte de la gente en el mundo. Están persuadidos de alguna manera en la existencia de un Dios santo. Están persuadidos que debemos de alguna manera agradar a ese Dios con nuestro estilo de vida. Sin embargo, en el ejercicio de esa misión, las personas se encuentran la mayor parte del tiempo abrazados por las garras del fracaso. Mire, antes de conocer a Cristo, usted y yo, aún inconscientemente, de alguna manera nos esforzábamos, tan siquiera un poquito, de ser la mejor persona posible, porque internamente, dentro de cada uno de nosotros, hay una conciencia que nos señala a la existencia de un Dios santo. Así que de alguna manera estábamos ahí tratando de alguna forma de poder agradar a este Dios, pero mientras pasa la vida nos damos cuenta que estamos llenos de debilidad. Nos damos cuenta que tenemos inclinaciones hacia las cosas de este mundo, que nuestra naturaleza tiene ciertas pasiones. A algunos les gusta el chisme, a otros les gusta la inmoralidad, otros van detrás del dinero, otros están llenos de amargura, de resentimiento y de rencor, etcétera, etcétera. Un montón de gente que de alguna manera inconscientemente se esfuerza por tratar de agradar a este Dios santo que percibe en su corazón, pero que fracasa rotundamente una y otra vez. Es ahí entonces donde el evangelio hace su aparición. Decíamos el viernes en Tito capítulo 2 verso 11: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Imagínate tú como judío tratando de agradar a Dios
a través de la ley que resalta la perfección moral de Dios y fracasar una y otra vez. De repente dice la palabra que la gracia de Dios se ha manifestado. Esto realmente le cambia la vida, le transforma la vida a todas aquellas personas que quieren acercarse a Dios, que quieren conocer a Dios, que quieren tener una relación personal con Dios, pero que creen que esta relación solamente puede ser posible a través de lo que ellos hagan, a través de su desempeño, a través de sus méritos, a través de su esfuerzo, a través de su capacidad o de sus credenciales o de sus habilidades. No, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Recuerda, el viernes decíamos que la palabra aquí, manifestación, es resplandecer con fuerza. ¿Cómo no va a ser la gracia un resplandor en medio de tanta oscuridad, en medio de tanta frustración, en medio de tanta religiosidad, en medio de tantas personas sinceras que quieren tener una relación personal con Dios, pero que por más que se esfuerzan, nunca sienten que dan la talla? ¿Alguien aquí se ha sentido así alguna vez? Como que nunca realmente dará la talla para agradar a Dios, como que nunca realmente dará la medida para poder agradar a un Dios que es santo. Tengo noticias para ti. Hubo alguien que dio la talla por ti, aleluya. Hubo alguien que dio la medida por ti, y Él se llama Jesucristo nuestro Señor. Él fue el único que realmente dio la medida y dio la talla, y lo hizo en representación, aleluya, de todos y cada uno de nosotros, para llevarnos al Padre en reconciliación, para otorgarnos el perdón y para que recibiéramos hoy la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Apláudale a mi Jesús, por favor, aleluya. Así que ahí te das cuenta, no solamente que necesitas ser salvo de ese estado de enemistad y de distanciamiento con Dios por causa del pecado, sino que también necesitas un Salvador. Necesitas a alguien que te ayude. Por eso Jesús es perfecto. Perfecto. Se da cuenta de que la vida cristiana está basada en que usted y yo aprendamos a poner nuestros ojos en el que es perfecto, y no en nosotros, que somos imperfectos. El fracaso, la fuente de fracaso y de derrota de la vida cristiana se encuentra en el desenfoque. Cuando usted deja de contemplar a Cristo y su obra a favor suyo, y usted comienza a verse a sí mismo lleno de debilidades y lleno de errores y lleno de humanidad. Gloria a Dios. Un día Pablo dijo: vea, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Alguna vez alguien aquí se ha sentido así? Gloria al Señor. Estamos tan rodeados de debilidad, estamos tan llenos de humanidad. Me refiero a la naturaleza humana. Así que usted y yo tenemos que entender que el evangelio se trata de lo que Jesús hizo, y todo lo que usted y yo hagamos no es sino la consecuencia o el resultado de comprender lo que Cristo ha hecho realmente. Entonces, la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Para qué? ¿Se ha manifestado para qué? Para salvación. Ahora, ¿a cuántas personas? Iglesia, hello. ¿A cuántas personas? Dice a todos los hombres. Aquí en el original se refiere al género humano, no al género masculino. Dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A cuántos hombres? Mire, el evangelio, la salvación, tiene el potencial de salvar a la humanidad entera. O sea, la gracia de Dios, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y el derramamiento de la sangre tienen el potencial de salvar a la humanidad completa. Pero antes de que me tache de universalista, la realidad es que muchas personas no van a recibir, sino que van a rechazar este regalo maravilloso de la salvación. Lo van a rechazar. Recuerde que Pablo dijo en alguna ocasión
no desecho la gracia de Dios. No desecho la gracia de Dios. En otra ocasión le dijo a los Gálatas: de Cristo se han desligado los que tratan de justificarse nuevamente por la ley. Se desconectaron de Cristo, se desengancharon de Cristo. Están de alguna forma rechazando la gracia maravillosa de Dios. Número uno, como decía, creo que fue hace 2 domingos atrás, el legalismo ve la gracia como insuficiente y quiere añadirle, quiere agregarle, quiere meterle, porque claro, en ese ejercicio Él se lleva parte de la gloria que solamente le corresponde a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero por otra parte, la gracia mal interpretada, que solamente es una doctrina alejada de Cristo y de su sacrificio, nos lleva realmente a no permitir que ésta nos cambie, nos transforme y gobierne nuestra vida para vivir en esta tierra a la altura de nuestra salvación. Así que la gracia de Dios resplandece con fuerza para salvar. Y a diferencia del pacto anterior, el énfasis no se encuentra en lo que nosotros podamos hacer. Si usted lee el antiguo pacto, no solamente el tema relacionado con los mandamientos, sino con los rituales y con todos los preceptos y las indicaciones, estaba claro que el énfasis estaba en que el hombre pudiera hacer todas y cada una de esas cosas. O sea, el desempeño del hombre era parte central del antiguo pacto. Pero en este pacto, a diferencia del pacto anterior, el énfasis no se encuentra en lo que usted y yo podamos hacer, sino en lo que otra persona hizo por nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Jesucristo. La gracia pone su énfasis en Dios el Padre y en su gran amor y su misericordia. La gracia de Dios pone su énfasis en el sacrificio del Cordero de Dios a favor nuestro. Con razón, Efesios capítulo 2 versos 8 y 9 dice: esto no de vosotros, pues es don de Dios. Me pregunto por qué Pablo siempre quería aclarar: no de vosotros, no por obras. Recuerde, había un numeroso pueblo judío entre los oyentes del evangelio. Probablemente para los gentiles este no era un asunto realmente que les estorbara, pero para los judíos sí. Y Pablo era claro en aclarar una y otra vez, enfatizar una y otra vez: no es por obras, no de vosotros, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Ya no es la ley, ahora es la fe. Ya no es tus obras, ahora es la obra de Cristo. Gloria a Dios. Ya no eres tú el énfasis, ahora el énfasis es Dios. Ay, Padre Santo, ayúdame por favor, aleluya. El pacto anterior se centraba en nuestro desempeño, pero ahora eso se hace a un lado para exaltar la obra de Jesucristo, el desempeño de otro, una obra poderosa, una obra suficiente, una obra victoriosa. Escucha, mi iglesia, porque es el Hijo el que proveyó del camino para que tú y yo pudiéramos regresar al Padre. Hombres y mujeres comunes y ordinarios, llenos de debilidad y de defectos, que son llamados ahora a mirar a Cristo para recibir gratuitamente la gracia de Dios. Ahí está nuestra victoria, realmente en fijar nuestra mirada, en fijar nuestra atención en el Señor Jesucristo, para entonces recibir gratuitamente la misericordia de Dios. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, vea, Cristo murió por nosotros. El verso 9 dice: pues mucho más, estando ya justificados. Ay, Padre Santo. Diga mucho más. O sea, vea, míreme ahora. La Biblia dice que el amor de Dios se manifestó cuando aún éramos nosotros pecadores. O sea, si el amor de Dios se manifestó cuando aún éramos pecadores, porque Cristo murió por nosotros, mucho más ahora, estando ya justificados en su sangre, dice: por Él, por Jesús, seremos salvos ¿de qué? De la ira de Dios, de la ira a la que estábamos destinados en nuestra condición de pecadores sin Cristo, lo que hablamos al principio. Ahora tú y yo, por la gracia de Dios, estamos ya justificados en su sangre. Así que el énfasis, vea, siempre es Jesús, la sangre, el sacrificio, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Aleluya.
Qué maravillosa es la gracia. Somos beneficiados directamente por el desempeño de otra persona. En alguna ocasión escuché a un pastor compartir esta reflexión, y él hablaba acerca de una persona en prisión que había sido juzgada por un homicidio y había sido destinada a morir. O sea, el castigo sería la pena de muerte. Y entonces esta persona, de alguna manera convencida de que ese sería su destino, ya había sido enjuiciado, ya había sido declarado culpable y la sentencia había sido pena de muerte. Así que la persona no le quedaba otra más que simplemente esperar a que se llegara el día, pues para que se ejecutara la sentencia y él tuviera que morir. Pasaron algunas semanas y entonces se llegó el día de su muerte. De alguna forma él se había preparado, había aceptado su destino, y aunque nadie está listo para eso, pero él de alguna forma estaba resignado. Resulta que vinieron unas personas, unos policías, custodios, abrieron la celda, y el hombre, pensando que lo iban a llevar a que le pusieran la inyección letal, iban caminando, atravesando las puertas, pasando por aquí, iban como saliendo de la prisión hasta que llegaron a una oficina. A la entrada le dieron unos documentos y le dijeron: queda usted en libertad. El hombre, con los ojos llenos de lágrimas, muy impactado, muy sorprendido de la declaración, pensaba si quizás había algún error. Miraba los papeles de arriba a abajo y buscaba si en alguna manera se habían equivocado de persona, porque él ya había sido juzgado por el homicidio de otro, había sido condenado y había sido condenado a la muerte. Así que de alguna manera le estaba tratando de encontrar si se trataba de algún error, pero es que hay algún error, hay algo. No hay ningún error. Usted ahora es completamente libre. ¿Pero por qué? Si se suponía que hoy me iban a ejecutar. Bueno, le vamos a explicar, ya que está tan insistente. Resulta que hoy por la mañana apareció una persona que dijo que se ofrecía a ocupar su lugar. Esa persona no tenía ninguna clase de récord negativo. Esa persona no había cometido ninguna clase de crimen. Esa persona no tenía absolutamente nada en sus archivos. Una persona que no tenía ni siquiera una multa. Y sin embargo se obstinó de tal manera a morir en tu lugar, que ahora él, por la mañana él fue ejecutado. Y como él ya pagó tu condena, ahora tú eres completamente libre. ¿Sabe que eso es exactamente lo que ha hecho el Evangelio y la gracia de Dios a favor de cada uno de nosotros? Todos los que estamos aquí, escuche, somos un bonche de culpables. Y no importa cuánto trabajo le cueste aceptar la realidad, todos, absolutamente todos los que estamos aquí, somos un bonche de culpables que fueron declarados inocentes porque otra persona se ofreció a sufrir el castigo que nos correspondía sufrir a nosotros. Así que nosotros que éramos culpables fuimos declarados inocentes, y aquel que era inocente se hizo culpable por nosotros para que recibiéramos el perdón y la misericordia de Dios. Apláudale por favor a mi Señor Jesucristo. Tenemos realmente que comprender el poder de la gracia. Somos gente hoy que camina. Mire, yo todavía me acuerdo con gente de mi pasado. Un día alguien me dijo: ay sí, ahora te crees muy santo.
Pero ¿te acuerdas antes cómo eras? ¿A alguien le ha pasado eso alguna vez? Que de alguna forma hay personas que te quieren recordar con mucho amor la clase de persona que tú eras en el pasado. Usted no se imagina lo raro que es para una persona que era culpable caminar por la vida como alguien que es inocente. Medite en eso. Yo reflexionaba en eso porque ellos me decían, y todo lo que hacías, y cuando nos íbamos de fiesta, y cuando íbamos aquí, cuando íbamos allá, y ahora sí, ya todo, ya muy santito. Yo les decía, mira, es verdad, yo hice todo eso, yo viví así, tienes la razón, yo no puedo negar absolutamente nada de lo que tú acabas de decir, porque efectivamente yo era esa persona. El asunto es que ya no soy más el mismo, gloria a Dios. Como dijo aquel hombre, antes era ciego, pero ahora veo, gloria a Dios. Antes era un pecador, pero ahora he sido justificado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Antes vivía en oscuridad, pero ahora camino en la luz. He sido trasladado de la potestad de las tinieblas y llevado al reino del amado Hijo de Dios. Tengo un pasado. Sí, existe un pasado, pero solamente en la memoria, porque ya ni Dios se acuerda, porque la Biblia dice, nunca más me acordaré de tus pecados y de tus transgresiones. La sangre preciosa de nuestro Señor Jesús borra nuestro pasado y nos da una nueva vida para que ahora vivamos caminando en la tierra bajo la poderosa gracia de Dios. Apláudale a mi Señor, por favor, aleluya. Imagine usted una persona que entiende quién era y lo que es ahora por la gracia. ¿Cómo no va a vivir agradecido? Una persona que sabe que estaba sentenciado a muerte, pero que ahora ha sido declarado inocente por causa de lo que otro hizo. Imagine ese hombre puesto en libertad, caminando como inocente por la vida, por razón de que otra persona se ofreció a ocupar su lugar. ¿Cómo no va a vivir agradecido? ¿Cómo nosotros no vamos a vivir agradecidos sabiendo que éramos culpables? Pero porque la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres, hoy hemos sido declarados inocentes. Y como inocentes, así es que Dios se relaciona con nosotros. Esa es la gracia de Dios. El énfasis ahora no está en nosotros como pecadores, sino en el amor de Dios y en el Cristo que murió por nosotros. Somos liberados del poder del pecado. Somos perdonados de cada una de nuestras malas acciones por medio de Jesucristo, para vivir ahora en una nueva relación de amor y amistad con Dios el Padre. La victoria de Cristo nos es acreditada, la justicia de Cristo nos es acreditada. Por eso ahora somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. No hay forma que usted y yo podamos vivir realmente a la altura de nuestra salvación, a menos que tengamos una comprensión correcta de la gracia de nuestro Dios. Yo te invito hoy a que te pongas de pie, por favor, y a que levantes tus manos. Mire, para algunas personas realmente esto es una experiencia crucial en su vida. No todos hemos vivido de la misma manera, no todos hemos entrado a la vida cristiana de la misma forma. Sin embargo, cuando una persona realmente experimentó la misericordia de Dios de una manera sobrenatural por causa de la clase de fichita que era, como yo se los puedo testificar, uno se hace realmente más consciente del amor, de la misericordia. Uno se hace más agradecido. Gloria a Dios. El ciego dijo, yo era ciego, ahora veo. El preso dijo, yo era culpable y me declararon inocente. Usted y yo decimos, estábamos perdidos, pero fuimos encontrados. Gloria a Dios, aleluya. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor.
Levanta tus manos y di: Señor, derrama sobre mí tu gracia. Díselo, por favor. Derrama sobre mí tu misericordia, Señor. Derrama sobre mí tu favor, Señor. Quiero caminar en sabiduría y en revelación acerca de tu maravillosa gracia. Quiero vivir realmente esta vida, Señor, en gratitud, en admiración, en gozo, en felicidad. Gloria a Dios. Quiero, Señor, vivir en esta vida a la altura de lo que tú has hecho en la cruz por mí. Y yo sé que para eso necesito la gracia de Dios. Por eso es que hoy, Señor, pido que esta palabra se siembre en lo más profundo de mi corazón. Probablemente un mensaje muy sencillo, muy simple, pero muy importante. Una verdad muy importante y muy crucial. Si hay aquí alguien que quizás descubrió hoy, pues que no tiene a Cristo. Realmente, probablemente es la primera vez que vienes, o tienes poco asistiendo a una iglesia, o no habías escuchado el evangelio y hoy te has dado cuenta de que pues no tenías a Cristo. Quizás tenías una religión, como muchos de nosotros teníamos una religión, pero no teníamos a Jesús, no teníamos una relación personal con Dios, no habíamos recibido realmente el regalo de la salvación y de la gracia de Dios. Este es el momento. Les invito a todos a que levanten sus manos y a que oremos juntos. Diga conmigo: Señor Jesucristo, nos rendimos delante de ti. Te entregamos nuestra vida, Señor. Entra en nuestro corazón. Perdona nuestros pecados. Danos el regalo de la salvación y de la vida eterna. Señor Jesús, creemos que tú eres el Hijo de Dios, que moriste por nosotros en la cruz para que recibiéramos perdón y reconciliación. Señor Jesús, que nuestras vidas y nuestros corazones sean llenas del Espíritu Santo y que podamos caminar en esta tierra en una gracia que nunca antes hemos experimentado, Señor. Nuestra vida es tuya porque tú la compraste. Esta es tu iglesia y este es tu pueblo, y oramos, Señor, para que tú nos ayudes a comprender todas y cada una de estas verdades, en el nombre de Jesús. Amén. Apláudele a mi Rey, por favor. Aleluya, aleluya. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Dígale: Cristo, heme aquí. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Oh, mi Cristo, déjame besar tus pies. Déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará, y así podré escuchar tu corazón. Dile otra vez: Cristo, heme aquí. Cristo, levanta tus manos y dile: heme aquí. Heme aquí. Hoy me quiero entregar. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad, para hacer tu voluntad. Guíame, Señor, guíame,
Señor. Oh, Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Oh, mi Cristo, déjame besar tus pies. Déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará. Oh, mi Cristo, déjame besar tus pies. Déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará, y así podré escuchar tu corazón, y así podré escuchar tu corazón, Señor. Aleluya. Les amo mucho. Bendiciones. Que tengan una excelente semana. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes. Bendiciones para todos.